bienvenidos a la inauguración de nuestro ciclo de podcast de Amagro, Mujeres que aman el agro. En esta oportunidad iniciamos esta serie o estos episodios con María Emilia Undurraga. Ella fue directora de ODEPA, ministra de Agricultura de Chile y ahora se encuentra liderando como directora sede Soluciones Empresariales para el Desarrollo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y recientemente fue nombrada como parte del directorio de la Fundación para la Innovación Agraria FIA. María Emilia tiene un gran currículum, pero ahora vamos a explorar un poco su lado humano, profesional y también esa mirada de futuro que nos pueda entregar. María Emilia, después de tu trabajo ministerial, ¿en qué te encuentras en este minuto? Hola Andrea, muchas gracias por la invitación a conversar en este espacio para mostrar a las mujeres que aman el agro. Hoy día me encuentro en la Universidad Adolfo Ibáñez, como decías, en este espacio que busca destrabar esos nudos que no permiten a las industrias estratégicas de Chile desarrollarse. Y en mi caso, estoy trabajando en el área de alimentos y forestal y lo que estamos buscando es, junto con el sector público, privado, la sociedad civil, el poder tener una visión de futuro y avanzar en destrabar esto que nos va a permitir mejorar la calidad de vida de las personas. María Emilia, ¿cuándo nace tu vínculo con el campo y con el mundo rural? Mi vínculo nace desde muy pequeña, yo diría, en el contacto con la naturaleza, que yo soy una apasionada por la naturaleza, por las personas que viven ahí, por las tradiciones, por la cultura. Y me tocó desde muy chica ir al campo, especialmente con una amiga en el colegio, con su madre que trabajaba en el campo y pude desde ahí conocer el trabajo del campo y enamorarme desde ahí, desde el huerto, los gallineros, hasta el trabajo mismo en el campo. Tú tienes una mezcla profesional pero muy interesante, que es ingeniera agrónomo y estudiaste sociología. ¿Hay algo que no encontraste en la agronomía y que te aportó la sociología para lo que eres? Bueno, la agronomía entrega una formación, a mi juicio, muy integral. Reconocer hoy día, además hoy día con los desafíos que tenemos actuales, una carrera que te entregue conocimientos desde matemática, física, química, pero también biología, ecología y una mirada de los sistemas vivos es muy importante para los desafíos actuales, especialmente para el que nos convoca en la agronomía, que es alimentar a Chile y al mundo. Pero en este ejercicio de la profesión, donde la técnica es muy importante, me pasó que empecé a trabajar con mujeres en proyectos de artesanía, en proyectos de emprendimiento, y sin duda me faltaban herramientas para entender no solo la técnica, sino lo que movía a las personas, la cultura, los espacios de organización, que finalmente es lo que muchas veces son lo que explican que un proyecto sea exitoso o no lo sea. Entonces, tuve la oportunidad de hacer este magíster en sociología que me enseñó muchísimo, todavía me acuerdo, los profesores que no podían creer, me decían, ¿qué hace una agrónoma estudiando este magíster de sociología? Me costó muchísimo porque es otro idioma, pero me abrió la cabeza en montones de ámbitos y aprendí muchísimo acerca de no solamente los incentivos de decisiones personales, sino que los incentivos comunitarios o más sociales, más de sociedad, para poder promover cambios o para poder liderar distintos espacios donde a uno le toca en el día a día. En el periodo de tu enseñanza media, cuando toca definir un poco el camino, y en nuestros tiempos había que decidirse por un camino, no como ahora en que los jóvenes transitan por 3, 4 o 5, había que decidirse por uno. ¿Qué te hizo clic para decidir lo que eres ahora profesionalmente? Mira, nunca tuve la certeza, así como que gente dice, desde que era muy pequeña quise estudiar esto, yo hasta el último momento que había que decidir dónde inscribirse, no tenía la seguridad de qué es lo que quería. Me encantan muchas cosas, me gusta mucho aprender.
Y estaba desde medicina, filosofía, arte y finalmente decidí agronomía porque creo que es una carrera que vincula no solamente la naturaleza, que para mí es una pasión muy importante, sino que la naturaleza, la cultura, las tradiciones, tenía este vínculo entre distintos conocimientos que para mí eran muy atractivos. En la carrera, en la malla de agronomía, yo no sé si en este minuto pueden existir modificaciones para darle una mirada también de negocio, de cómo elaborar proyectos, de cómo mirar las políticas públicas. ¿Cómo ves en este minuto el desarrollo de tu carrera? Bueno, creo que no solamente la carrera de agronomía, sino que todas las carreras hoy día debiesen replantearse en este contexto de cambios acelerados que estamos viviendo. Especialmente para el caso de agronomía, el tema del cambio climático, que está tensionando los sistemas de forma muy profunda, y el cambio tecnológico, cómo incorporamos las nuevas tecnologías, no solamente la inteligencia artificial, en el caso de agronomía, todos los avances genéticos, la nanotecnología, o sea, hay muchos cambios que van a revolucionar el quehacer de nuestra actividad. Y en eso creo que tenemos que replantearnos, no solamente para saber la técnica, que yo creo que ahí la inteligencia artificial va a cumplir un rol, sino qué capacidades de las personas queremos preservar y queremos fortalecer en este aprendizaje para enfrentar los desafíos. Los desafíos van a ser muy grandes. El cambio demográfico, no solamente por la disminución de los nacimientos, sino que por el envejecimiento de la población. Eso va a traer un desafío muy grande y llevémoslo al caso de la agricultura, de una alimentación que va a cambiar no solamente en cantidad, vamos a necesitar casi el doble de la alimentación que estamos produciendo hoy día, sino que en la calidad de esa dieta. Dietas que a lo mejor van a ser más proteicas, van a necesitar distintos componentes, porque un envejecimiento saludable va a requerir que la alimentación sea parte importante, valga la redundancia, de la salud. Ya no es solamente un producto de cantidad de calorías, sino que cómo acompañamos a un bienestar, a una persona que tenga no solamente una vida más larga, sino una mejor vida. Fuiste directora de ODEPA, ministra de Agricultura, en esas responsabilidades de Estado, ¿con qué te quedás? ¿Con qué te quedas ahora actualmente? Mira, el pasar por el sector público es un regalo. Creo que es realmente un honor haber podido estar en espacios donde se discuten las políticas públicas y creo que ahí hay una gran responsabilidad. El sector público tiene una gran responsabilidad, no en producir, en el caso nuestro de agricultura. En el caso de Chile, el Estado chileno no produce alimentos, pero sí facilita todas las condiciones que permiten la producción en las diversas realidades de nuestro país. Y aquí creo que el pasar por el Estado te enseña que uno tiene que promover espacios de diálogo. No basta con un ministerio o un servicio profesional, eficiente, sino que el rol que tiene el Estado de vincular al mundo privado con las universidades, con la sociedad civil, con el mismo sector público, es fundamental, porque aquí el desafío es tan grande. Pongamos el desafío de alimentar. Creo que la agricultura tiene un rol mucho más allá de la alimentación. No sé si vamos a llegar a eso, porque hay un rol cultural, hay un rol también de cómo pensamos y soñamos el futuro del país, que creo que la agricultura tiene mucho que decir. Pero incluso si nos quedamos exclusivamente en alimentar, el rol de hacer puente, de escuchar, de llegar a consenso, es fundamental no solamente para resolver los problemas de hoy, sino que para proyectar cómo lo vamos a hacer en el futuro. Cuando asumiste la cartera de Agricultura, te tocó un periodo todavía marcado por la pandemia, por grandes desafíos. En ese sentido, ¿qué recuerdo de ese periodo el que tú, decir, pucha, lo que me tocó vivir? Sí, hasta el día de hoy nos reímos con mis hijos, que a mí me tocó empezar la pandemia como directora de ODEPA. ¿Con 4 hijos? Con 4 hijos, y en ese momento creo que lo más complejo fue
enfrentar la incertidumbre. Todos lo enfrentamos, todos los chilenos, todo el mundo enfrentó la incertidumbre. Pero esa incertidumbre, además de estar a cargo de un sector que necesitaba alimentar a los chilenos. Había muchas cosas que tú podías postergar, pero la alimentación no podía faltar ningún día en ningún rincón de Chile. Y entender que eso que hablábamos de seguridad alimentaria como bien conceptual era muy concreto y requería medidas muy concretas para poder permitir que las cosas ocurran. No bastaban los discursos. Había que hacer cosas concretas. Y en el caso de ODEPA, estuvimos a cargo de cada uno de los gremios y de la información de cómo iba cada una de las cadenas en cada uno de los productos. Entonces, teníamos sectorialistas que se nos olvida, pero acuérdense que no podíamos pasar de una comuna a otra. Exacto. Entonces, esta visión de la ciudad, que uno se queda en la casa y no hay problema, no es que no haya problema, todos tuvimos problemas, pero acá era, si es que el plantel de animales estaba en la comuna de al lado, de donde la persona que tenía que alimentar diariamente, porque esto no es una fábrica de clavos, esto es en el fondo vivo. Entonces, si tú no alimentas todos los días a esos animales, se corta la cadena. Había además un riesgo sanitario gigante con lo que eso pudiese producir, digamos. Entonces, entender que el trabajo con el sector privado, con los municipios, con todos los actores era fundamental y que era concreto. Entonces, que había que facilitar que cada uno pudiera llegar a sus lugares de trabajo, que el alimento pudiese ir de un lugar a otro. Y eso te lo diría que mezclado con la incertidumbre personal. Y ahí está muy la parte de las mujeres. Yo tengo 4 hijos, todos en la casa. Yo nunca dejé de venir a la oficina. Entonces, estaban todos en la casa y yo era la única que salía en ese minuto, que era incertidumbre total. Entre comillas, había un riesgo, pero no solamente el mío, sino que la gente que trabajaba en el servicio, cada una con sus historias personales, con la fuerza que tiene cada una de las historias personales. Entonces, yo te diría que de ese tiempo recuerdo el trabajar en esos ámbitos de incertidumbre que eran globales, pero eran súper concretos y que no nos podíamos quedar en eso ni en la casa, sino que teníamos que actuar para que, era muy simple, las personas pudieran alimentarse todos los días. Bueno, yo creo que se logró. En este sentido, toca tocar el tema de la ruralidad. ¿Cómo ves la ruralidad actualmente? Y siempre hay deudas y vamos a seguir teniendo deudas. No es un tema de un periodo de gobierno, es un tema que va a suceder siempre. A tu juicio, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Mira, para mí la ruralidad es sinónimo de diversidad, lo primero. Y si bien reconozco que hay muchísimas deudas y uno pudiese hacer una lista muy larga de todas las brechas que hay brechas en agua, en educación, en conectividad, en pobreza, por cierto. Pero a mí me gusta más que nada decir que lo que nos falta es mirar la ruralidad con ojos de futuro, no solo desde las brechas, porque podemos reconocer que hay brechas. Pero primero tenemos que reconocer que es un espacio de oportunidades, porque lo que ha ocurrido históricamente es que las políticas públicas esconden una mirada de la ruralidad como sinónimo de pobreza o de brecha. Entonces, muchas políticas sectoriales, no agrícolas, sino que sectoriales, lo que han hecho es sacar, entre comillas, a las personas de la ruralidad y traerlas al mundo urbano para resolverles sus problemas, desconociendo que uno tiene que habilitar los lugares rurales, porque la ruralidad no es sinónimo de pobreza, sino que hay brechas que hay que sanar, pero que es sinónimo de futuro, que hay riqueza, que están nuestras tradiciones, que está la cultura, que hay tanto que mostrar. Entonces yo creo que ahí el gran desafío es cambiar la mirada de la ruralidad. Lo intentamos hacer con la política de desarrollo rural, más que lo intentamos, estamos en eso y hay muchas personas en eso. Esto históricamente en Chile ha habido muchas personas que han trabajado por la ruralidad y yo te diría que lo más importante es sacarle esa etiqueta que tiene el mundo rural como sinónimo de atraso y ponerle una etiqueta de futuro, entendiendo que tenemos que acortar esas brechas que, por cierto, persisten. Y yo creo que desde el punto de vista comunicacional,
desde mi rol también como periodista y también la misma Asociación de Mujeres del Agro, es lo que quiere enfatizar, hablar de lo positivo, de las oportunidades y en este sentido distinguir también ese liderazgo que hay en las mujeres. Tú tienes esta mezcla de agrónoma con una profundización en la sociología. ¿Qué distingue este liderazgo en el mundo rural? Mira, yo creo que al igual que hablábamos de la ruralidad, cuando uno habla de liderazgo en el mundo rural, uno tiene que hablar de diversidad. Y yo creo que el gran desafío es que el liderazgo de las mujeres reconozca a cada mujer con lo que tiene y con lo que no tiene, y que a partir de eso promovamos esos diferentes liderazgos, porque hay muchos ámbitos del mundo rural que requieren mirada, que requieren acompañamiento, que requieren muchas cualidades que tienen las mujeres, como capacidad de escucha, capacidad de diálogo, trabajo en equipo. Creo que son fundantes para poder entender el desafío del futuro. Son tan importantes y tan profundos los desafíos del futuro que si no tenemos liderazgos distintos que entiendan de forma más amplia, más integral, no es solo productivo, no es solo social, no es solo ambiental. El gran desafío es no elegir entre o producir, por ejemplo, o conservar, que es una tensión que hoy día es muy clara, sino que es cómo produzco conservando, cómo produzco y además no tengo un impacto negativo en las localidades. Creo que no tenemos un espacio para elegir blanco-negro. Muchas veces la discusión urbana nos lleva a eso. Te fijas, es sí o no a un proyecto, sí o no a lo que sea. Porque en la ciudad, en el fondo, en esta desconexión del origen, bueno, alguien más va a producir el alimento. Pero tenemos que volver a lo que hablábamos antes de la pandemia. O sea, aquí tenemos que producir el alimento para que las familias estén todos los días con comida en la mesa. Y ese desafío no lo vamos a hacer en el aire, ni en el celular, ni con discurso, sino que con acción concreta. Y ahí las mujeres creo que van a ser fundamentales. Integrar, producir y cuidar, que es lo que nos toca en el mundo rural, en muchos casos. María Emilia, en tu casa, ¿qué valores has tratado de transmitir a esos 4 niños que tú tienes? Si alguno deseara seguir el camino del agro, ¿qué consejo le diría? Porque en muchos casos yo tengo 3, ninguno por suerte quiere ser periodista, aunque yo igual he tenido buena suerte en el mundo del periodismo, pero ¿qué le dirías tú a alguien o a tus niños que quisieran seguir tus pasos, por ejemplo? Mira, más que seguir los pasos como una carrera, para mí la agricultura y la naturaleza en general me ha enseñado valores que hoy día creo que son cada día más necesarios. Especialmente en este mundo que estamos conectados con un clic y con la inmediatez. Y yo creo que aquí la paciencia, el esperar los ciclos, el saber como en la agricultura que hay momentos para sembrar, hay momentos para cuidar y hay otros momentos para cosechar. Creo que es una enseñanza que al menos para mí, con mis niños, he intentado transmitirles en este mundo que es de una inmediatez que no permite valorar los procesos como parte del crecimiento. Y eso independiente de lo que ellos quieran seguir como carrera. Algo hablamos de las carreras. Yo creo que los niños de hoy día y los del futuro van a vivir más de una carrera, porque es tan rápido el cambio que quizás van a tener distintas ocupaciones. Quizás en algún momento les va a tocar pasar por la agricultura, pero creo que hay valores en la agricultura, como los que te comentaba, que pueden ser muy importantes para tener una vida no solamente feliz, sino que con impacto, que creo que es importante para ellos. ¿Qué te sostiene cuando estás en presión o cuando estás frente a una crítica, que muchas veces no siempre son constructivas, y en esos momentos de cansancio? ¿Qué te sostiene? ¿A dónde tú haces el respiro? Mira,
Me voy a ir al ministerio. Yo creo que esa es la etapa más dura y más crítica, porque ahí uno está enfrentada a situaciones muy complejas, de mucha crítica. Además, muchas veces crítica infundada que responde a otras lógicas que después con el tiempo uno las mira con más perspectiva, pero en el momento son súper duras. Y yo diría, al menos en el ministerio, habían 2 días a la semana que yo salía a terreno. O sea, el poder conectarme con la realidad del mundo rural, especialmente con las mujeres rurales. Tengo cuentos preciosos, como historias muy bonitas. No sé, pero te voy a contar. La que más me marcó, la señora Verónica, en Maule. Me acuerdo haber ido a verla después de una granizada. Yo había asumido hace 2 semanas del ministerio, granizada, no sé si te acuerdas, en enero de ese tiempo, del 2021. Oye, y me tocó ir a ver este emprendimiento que era un invernadero. En el piso, una mujer que tenía 4 niñitas, hijas. La mayor de ellas tenía la edad de mi segunda hija en ese entonces, tenía 15 años. Y estaban destrozados, se les había caído todo su proyecto de vida. La niñita de 15 ya tenía una hija en sus brazos. Y a mí me impactó mucho el dolor de esa familia. Y me tocó ir. Nos sentamos, tomamos té, conversamos, fue una conversación muy rica. Y a los 2 meses yo le dije, ya, vamos a ayudar desde aquí, vamos a ayudar a volver a armar este invernadero. Y a los 2 meses yo dije, ya, vamos de nuevo a ver a la señora Verónica. Les costó, vamos a ver a la señora Verónica. Llego donde la señora Verónica y estaban otra cara, estaban felices, ya se habían parado, y siempre el primer impacto es muy duro. Y la señora Verónica me dice, mira, desde que tú viniste, la chiquitita, que debe haber tenido 5 o 6 años, va al colegio con más ganas, está estudiando, porque sabe que puede llegar algún día a ser ministra, como mujer, digamos. Eso, yo dije, y hoy día que hablamos de mujeres que aman el agro. Con eso estáis pagada. Con eso estoy pagada para un mes. Claro. Y como eso, hay muchos ejemplos de personas que tienen historias muy profundas, historias muy bonitas ligadas a culturas que en muchos casos para las mujeres han sido difíciles, pero que a través de la naturaleza se han ido sanando de forma, yo te diría, muy, muy linda. Y en el fondo acompañar eso para mí era la energía al alma. Si tuvieras que definir 3 grandes desafíos que tenemos en Chile en el agro y también tu mirada del futuro agrícola. Yo creo que el primer desafío es alimentar, y alimentar de forma saludable. Yo le pondría apellido a eso, saludable y sostenible. O sea, eso yo creo que no podemos hacer una distinción entre producir y cuidar el medio ambiente. No, tenemos que producir saludable, porque además es parte, lo hablábamos antes, de la salud y del medio ambiente. Lo segundo es que creo que tenemos un gran desafío con la tecnología, con la inclusión de las nuevas prácticas, de la mano con entender cómo vamos a acompañar el talento. O sea, necesitamos personas capacitadas para usar las nuevas tecnologías. Y ahí creo que hay todo un desafío de no solo tecnología, sino capacidades humanas con la tecnología. Y el tercero, que me gustaría, tú sabes que mi tema es el desarrollo rural. Exacto. El tercero yo creo que es preguntarnos qué personas queremos ser, cómo queremos vivir en este mundo que la tecnología no sé si nos amenaza, pero sí nos llega como una ola que no sabemos manejar. Yo además soy católica y agradezco mucho la encíclica que el Papa acaba de sacar, que nos hace la pregunta, ¿qué humanidad queremos ser? ¿Qué queremos reservarle a las personas para seguir sintiendo que somos personas? Y ahí creo que la agricultura, el mundo rural tiene mucho que decir. Ese contacto bien estrecho entre la producción de alimentos, que es vital, la naturaleza y todo lo que ocurre en esos entornos, creo que va a ser un espacio muy rico para no solamente hacernos la pregunta, sino que para responder dónde queremos vivir, cómo queremos vivir. Ahí hay varias cosas que podemos apoyar desde la agricultura. Ya entrando a una etapa final de este podcast, yo quiero llevarte a la María Emilia, no sé, 15 años, 17 años, en ese periodo que es esplendoroso, juventud divino tesoro, dicen. ¿Qué consejo le darías si
te tuvieras a la María Emilia adolescente? ¿Qué consejo le daría? Que se arriesgue, que camine, que no planifique tanto, que cada paso chiquitito que uno ve, que uno cree que no tiene sentido, en algún minuto toma sentido. Yo no soy una planificadora, nunca lo fui planificadora, así como quiero ser esto, quiero llegar a esto. No tengo como, hay personas que tienen visiones de dónde quieren llegar, y eso no fue un impedimento para hacer cosas que nunca pensé que iba a hacer. Y creo que gran parte es por esa como inquietud. Yo era muy inquieta, no solamente de aprender, sino que inquieta físicamente, y me movía, de haber sido difícil para los padres de uno, pero creo que eso también te hace explorar y llegar a lugares que uno nunca pensó que iba a llegar. Así que eso lo digo más a mis niños de ahora. Yo digo, con estas tecnologías que tienen hoy día, que se mueven menos. Yo creo que el movimiento es muy importante para generar espacios donde uno aprende cosas distintas, donde uno vive cosas distintas. Si hoy día nos cuesta mucho el error. ¿Cuántas veces nos equivocamos nosotros? Por suerte no teníamos redes sociales que lo registraran. Bueno, y también está demostrado que con el movimiento, el juego, activamos otra habilidad en nuestro cerebro. Sin duda. Pero los tenemos ahí con el celu. Pero bueno, vamos a entrar a unas preguntas cortitas, un estilo ping-pong, que está muy usado, pero que es entretenido. Una palabra para definir el campo chileno. Diversidad. Una mujer del agro que admires. Sarah Kingston. Mira, un recuerdo de infancia ligado a la naturaleza. La subida al cerro, al Cajón del Maipo con mi papá y mi familia. Un aprendizaje de maternidad. No planificar tanto. Una virtud que debe tener una buena líder. Escuchar. Un lugar de Chile que te emocione. El bosque esclerófilo de la zona central, especialmente Lagunilla, en la quinta región. Una frase que te acompañe en la vida. Eso lo podrían decir todos los de ODEPA del ministerio. Es un proverbio africano que dice: si quieres ir rápido, anda solo; si quieres llegar lejos, anda acompañado. ¿Razón o intuición? No me gusta elegir. No, me gusta más el y que el o, pero intuición con razón también. Y finalmente, ¿qué significa para ti amar el agro? ¿Qué significa para mí amar el agro? Es cuidarlo, es visibilizarlo y es esa conexión entre naturaleza, personas, tradición y cultura. Muchas gracias, María Emilia, por acompañarnos. Bueno, este es el primer episodio de muchos episodios de los podcasts de Mujeres del Agro, y esperamos que haya sido de su agrado y que nos puedan seguir visitando. Muchas gracias.